Hola, hoy vamos a continuar viendo los tipos de oraciones que nos encontramos. Ya conocéis bien las oraciones copulativas, que son aquellas que llevan un verbo copulativo, ser, estar o parecer, y un atributo. Y las oraciones predicativas, que son aquellas que tienen un verbo predicativo y jamás de los jamases, jamás van a llevar un atributo, ¿vale? Bueno, pues teniendo esos dos tipos de oraciones ya en mente, vamos a incluir a la clasificación dos nuevos tipos, ¿vale? Que son las oraciones activas y las oraciones pasivas. Entonces, dicho esto, comenzamos. La oración activa. ¿Cuándo es una oración activa? Pues fijaos, una oración va a ser activa cuando el sujeto de la oración realice la acción del verbo o experimente un estado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en el ejemplo. Marta hablaba por teléfono. ¿Cuál es el verbo? Hablaba. O sea que la acción es hablar, sé reconocerla y me la puedo imaginar en la cabeza. ¿Quién hablaba por teléfono? Marta. Por lo tanto, Marta va a ser mi sujeto, porque si yo en lugar de decir Marta digo Marta y Juan, hablaban, cambia el verbo. Por lo tanto, se confirma, Marta es mi sujeto. ¿Es Marta la que realiza la acción de hablar? ¿A que yo me puedo imaginar a Marta con el teléfono en la mano, bla, 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 venga, bla, venga, bla, venga, bla, venga, bla, venga, bla? ¿A que sí? Entonces, efectivamente, realiza la acción del verbo, realiza la acción de hablar. Por lo tanto, es una oración activa, ¿vale? Vamos a ver el segundo ejemplo. El sol sale por el este. ¿Cuál es el verbo? Sale. ¿Qué sale por el este? El sol. Si yo en lugar de decir el sol digo los soles, cambia el verbo. Los soles salen, sí, cambia. Por lo tanto, he confirmado que el sol es mi sujeto. Bien, ¿el sol es el que realiza la acción de salir por el este? ¿A que sí? ¿A que yo me puedo imaginar el sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste? Claro, pues sí realiza la acción del verbo. La acción de salir la realiza el sol, por lo tanto es una oración activa, ¿vale? Cuando el sujeto es quien realiza la acción del verbo, vamos a hablar de oraciones activas. Claro, oraciones activas puede haber de dos tipos. Transitivas, cuando encontremos un complemento directo en la oración, ¿vale? Por ejemplo, su grupo organizó la fiesta. El verbo es organizó. ¿Cuál es el sujeto? Su grupo. ¿A que su grupo realiza la acción de organizar? Que yo me lo puedo imaginar a 4 o 5 personas planificando la hora, lo que hay que llevar, hasta qué hora va a ser, la música y todo para la fiesta. Sí. ¿Y la fiesta qué complemento es? A que yo tengo que preguntarme qué organizó su grupo para contestar la fiesta, y a que además puedo sustituirlo por la. Su grupo la organizó. Sí, por lo tanto, la fiesta es un complemento directo. Al haber un complemento directo en la oración, vamos a hablar de oraciones activas transitivas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando no hay complemento directo? Pues que las vamos a llamar oraciones intransitivas, porque no tienen complemento directo. Vamos a ver el ejemplo. Santiago y su novio cocinaron durante todo el día. Cocinaron es el verbo, el sujeto es Santiago y su novia, pero yo respondo a la pregunta ¿qué? ¿Qué cocinaron? No, solamente puedo responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo cocinaron? Durante todo el día. Pero no puedo responder a la pregunta ¿qué? Por lo tanto no hay complemento directo. Y si no hay complemento directo, es una oración activa intransitiva. ¿Veis? Es muy fácil. Transitiva cuando hay complemento directo, intransitiva cuando no lo hay. Bien, espero que las oraciones activas hayan quedado claras. Ahora vamos a ver otro tipo de oraciones, ¿vale? Son las oraciones pasivas. ¿Cuándo una oración es pasiva? Pues cuando se construye con un sujeto paciente
y un complemento agente. Claro, visto así es un poco raro, pero vamos a verlo en el ejemplo. El fuego fue apagado por los bomberos. ¿Cuál es el verbo? Fue apagado. ¿Qué fue apagado? El fuego. Si yo en lugar de decir el fuego digo los fuegos, cambia el verbo. Vamos a ver. Los fuegos fueron apagados. Sí cambia, por lo tanto el sujeto es el fuego. ¿Pero el fuego es realmente el que realiza la acción del verbo? Es decir, ¿el fuego se apaga a sí mismo? No, ¿verdad que no? ¿Quiénes son los que apagan el fuego en este caso? Los bomberos. Pues precisamente es eso. El sujeto paciente quiere decir que es el sujeto de la oración, pero no realiza la acción del verbo. En este caso, el fuego no puede apagarse a sí mismo. ¿Quién lo apaga? Lo apagan los bomberos. Por eso el complemento agente es realmente quien realiza la función del verbo, aunque no sea sujeto, ¿vale? Vamos a ver estos tres apartados más desglosados, ¿vale? El sujeto paciente, el núcleo de la oración pasiva y el complemento agente. Fijaos, el sujeto paciente, como hemos dicho, no realiza la acción del verbo, pero es el sujeto de la oración, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la acción del verbo recae sobre él. Es el sujeto de la oración y él no realiza la acción, pero la acción se la hacen a él. Por ejemplo, lo que hemos visto antes de apagar el fuego. El fuego realmente no se puede apagar a sí mismo, pero a que lo apagan a él. La acción recae sobre el fuego. El núcleo del predicado, es decir, el verbo. ¿Qué le pasa al verbo? Pues tiene una peculiaridad, que es que siempre va a tener primero el verbo ser y después el participio del verbo principal. Acordaos antes, fue apagado, ¿veis? Fue del verbo ser y apagado el verbo principal, que es el participio. Y por último, encontramos el complemento agente. El complemento agente es, digamos, el que realmente realiza la acción del verbo, ¿vale? Y vamos a reconocer este complemento al preguntar por quién más verbo. Vamos a verlo en otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver estas tres partes en otro ejemplo. Los exámenes son recogidos por los profesores todos los días. ¿Cuál es el verbo? Son recogidos. Como veis, tenemos aquí el verbo ser y aquí el participio del verbo principal, que es recoger. Bien, ¿qué son recogidos todos los días? Los exámenes. Ese es mi sujeto. Vamos a confirmar que es el sujeto. Si yo en lugar de decir los exámenes digo el examen, cambia el verbo. El examen es recogido por los profesores. Sí cambia, por lo tanto se confirma que los exámenes es el sujeto. Pero, ¿es un sujeto paciente o no? Vamos a ver. ¿Los exámenes realizan ellos solo la acción de recogerse? Sería un poco raro, ¿verdad? Que al acabar un examen, el mismo examen se pusiera de pie y fuese con sus patitas hasta la mesa del profesor. Por lo tanto, no realiza la acción del verbo. Es imposible que el examen se recoja a él mismo. ¿Quién realiza realmente la función de recogerlo? Los profesores, ¿vale? Entonces, los profesores, por los profesores, es el complemento agente. Pero ahora mismo sabemos que es porque son quienes realmente realizan la acción. Pero vamos a confirmarlo. ¿Qué me pregunto yo para contestar por los profesores? ¿Por quiénes son recogidos? Por los profesores. Por lo tanto, se confirma que es mi complemento agente, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, el sujeto paciente no realiza la acción, ¿vale? La acción recae sobre él. El núcleo del predicado, es decir, el verbo, siempre va a estar compuesto por el verbo ser y el participio del verbo principal. Y siempre va a haber
detrás un complemento agente, que es quien realmente realiza la acción del verbo y va a responder a la pregunta ¿por quién más verbo? ¿De acuerdo? Bien, y como veis le podemos añadir después todos los complementos que queramos. Circunstanciales podemos añadirle los que queramos. Entonces, espero que estas tres partes hayan quedado claras, ¿vale? Y solo nos faltaría por ver esto. ¿Cómo pasamos de una oración activa a una oración pasiva? Vamos a ver, si nosotros tenemos una oración activa que además siempre tiene que ser transitiva, ¿qué quiere decir transitiva? Pues como hemos visto antes, que siempre tenga un complemento directo. ¿Cómo la podemos pasar a una oración pasiva? Pues vamos a ver. Fijaos, nosotros tenemos nuestra oración activa transitiva, donde tenemos el ordenador, que es el sujeto, realizó, que es el verbo, y cálculos, que es el complemento directo. Pues para pasarlo a pasiva, el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. El verbo, que está aquí en forma simple, tenemos que pasarlo a la forma ser más el participio. Realizó, ¿en qué tiempo está? Yo realizo, realizaba, yo realicé, tú realizaste, él realizó. Pretérito perfecto simple, pues necesito poner el verbo ser también en pretérito perfecto simple. En este caso, fueron. Y añadirle el participio de este verbo, del verbo realizar. ¿Cuál es el participio? Realizado. Y por último, el complemento agente, ¿cómo lo sacamos? Pues el sujeto de la oración pasa a ser el complemento agente poniéndole un por delante. Entonces, ¿qué nos queda? Los cálculos fueron realizados por el ordenador, ¿vale? Como veis es muy fácil. El sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. El verbo de la oración pasiva tiene el verbo ser en el mismo tiempo del verbo de la oración activa, seguido del participio del verbo de la oración activa. Y por último, el complemento agente es el sujeto de la oración activa. Y ya está, realmente es más fácil de lo que parece muy complicado, pero ya veréis que ahora con los ejercicios se va a quedar todo esto súper clarito. Así que nada, chicos, al toro.